sacerdotisas y monjes adoradores del Dios de la lectura. Ya estamos aquí de nuevo en su programa favorito, Entre las Hojas, con su amigo servidor Fámulo Arturo García, con una invitada especial de la Patria Grande, hacinada, refugiada y también apapachada hasta cierto punto en las entrañas de la ahora República Ultracapitalista Democrática Federal Alemana, desde su corazón financiero Frankfurt, que se conecta para ayudarnos con una reseña muy especial de un autor que es paisano de mi buena amiga May. May, por favor, preséntese usted y después presente también a nuestro autor. Bueno, pues mucho gusto a todas las personas que ven el video. Mi nombre es May Vázquez, yo pues vivo en Frankfurt, estudié sociología y una maestría acá en socioeconomía. Y además de eso, pues me gusta mucho la lectura, la literatura. También escribo. Hasta ahora tengo un libro de cuentos y estoy construyendo una figura literaria, que es como un personaje. Y eso es lo que hago. Hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar solamente de un libro que se llama El amor en los tiempos del cólera. Lo leímos muy dedicados y quisiera compartirles algunos de los aspectos que para mí son importantes del libro. No podemos hacer spoiler, como dice aquí mi compañero de lucha, pero pues queremos contarles un poco acerca de lo que yo considero relevante en el libro. Así es, gracias. Así es, nos pusimos de acuerdo para leer paralelamente el mismo autor. Estuvimos pensando cuál leíamos y tenía yo unos por ahí que había sacado de la biblioteca de Weimar y le comenté a May que había encontrado algo de García Márquez y pues qué mejor oportunidad para reseñar a un paisano de ella y un escritor de la Patria Grande, muy famoso, premio Nobel de literatura, conocido sobre todo por el género del realismo mágico, aunque ya platicamos un poco May y yo, este libro no es, digamos, dentro de la saga. Tiene pinceladas de realismo mágico, pero no, digamos que no podemos encuadrar en ese género que García Márquez trabajó bastante. Entonces, yo tengo aquí mi edición también, que es de unas casi 500 páginas. Es un libro, pues, bastante grandecito. Gordito. Sí, gordito, pero que se lee rápido, ¿no? Si uno lo lee así, digamos, sin mucha tensión, se va rápido. Y bueno, nada más voy a dar la premisa del libro un poquito y entonces May puede entrar con sus comentarios. Es una novela, una narración en tercera persona de tres personajes de una especie de triángulo amoroso, aunque también se pudiera discutir si es realmente un triángulo y si es bastante amoroso, ¿no? ¿Qué tan amoroso es también? Digamos que son tres historias de amor distintas, entendido el amor desde tres formas distintas. Una mujer y dos hombres que están enamorados de ella. Y es una historia generacional, ¿no? Que va creciendo en el tiempo. Sobre todo es alguna de las cosas más importantes de la novela, que se extiende bastante en el tiempo y que, bueno, la historia se construye en paralelo a una peste de cólera o a una pandemia de cólera, muy ad hoc en nuestros tiempos de COVID, ¿no? Y bueno, García Márquez lo escribe con un lenguaje muy bonito y creo que es de hecho en este tema en el que May quería hacer la mayoría de sus comentarios en cuanto al lenguaje, porque, bueno, ella es ahí de Colombia y me comenta ella que García Márquez utiliza un vocabulario bastante peculiar en esta novela. Adelante, May. Sí, bueno, pues digamos que para seguir un poco sobre la reseña, el libro pues yo conté en total de 12 amores diferentes. Él habla de, bueno, pues digamos que el amor principal que tienen los protagonistas, que es Fermina Daza, y creo que ese es como el amor más el principal, ¿no? Que son como los amores pues que realmente no pudo ser en la juventud y luego se desarrolló en la época adulta. Pero en medio de eso hay diferentes amores y yo conté 12 y yo quería quería contarles más o menos de esos 12 amores. Yo diría que un amor es este amor que uno tiene en complicidad con un hombre
cuando uno hace como crying love, cuando él te compra el azúcar o te compra el postrecito, es como un tipo de amor, un amor de complicidad. Otro tipo de amor es este amor de matrimonio, cuando estás casado y compartes la casa, compartes los gastos económicos, compartes la división de las tareas en el hogar. Otro tipo de amor es este amor fugaz que solamente es una noche y se sintieron muy bien y ambos estaban como satisfacer necesidades físicas o tal vez necesidades de compañía. Yo creo que este puede ser otro amor que también se describe en libros, este amor de juventud, ¿no? El amor a primera vista, cuando uno ve a alguien y lo idealiza a través de sus propias fantasías y construye una imagen que no exista, que no es real de la persona, es otro tipo de amor que se describe en el libro. Otro tipo de amor son las necesidades sexuales. Es cuando pues según el libro, es cuando una persona, tal vez porque su esposo se murió, o tal vez porque su esposo o su esposa tiene alguna disfunción sexual, necesita otra persona que le satisfaga el deseo sexual, entonces permanece con su pareja, pero busca otra persona que físicamente, digamos, que le ayuda. Es otro tipo de amor. Otro tipo de amor muy lindo es el amor de madre, es ese amor desmedido, es ese amor de cómplice, es ese amor de una madre soltera que no tiene esposo y no pudo tener una pareja, entonces de alguna manera el amor lo exagera un poco con su hijo y casi que lo vuelve objeto de su deseo, tal vez no físico, pero sí un deseo emocional. También quería decir que hay otro tipo de amor y es cuando uno siente que tiene que ser como el padre o la madre de la otra persona, que lo tiene que cuidar, que tiene que estar ahí. Yo diría que es como un amor paternal, maternal, pero que no es ni maternal ni paternal, es otra cosa que uno se inventa. Y también quería hablar del amor de los pedófilos. Cuando un pedófilo siente amor por un niño o cuando un hombre se enamora de 60 años de una niña de 14 años. Ese tipo de amor también se ve en el libro. Eh, Creo que esos son los amores que se describen en el amor en los tiempos del cólera. Y para mí era muy importante describir esto porque en este tiempo en el que tenemos crisis de amor y estamos todos metiéndonos en Tinder buscando el amor, o todos están buscando como una especie de conexión que es muy fugaz. Para mí era creo que este libro me hizo reflexionar mucho sobre los diferentes tipos de interacciones emocionales que uno puede desarrollar, pues con un hombre o con una mujer o con la transexualidad, con lo que sea. De hecho, Pero interesante porque el libro es eso, ¿no? El amor en tiempos de cólera en singular, pero tú puedes ahora argumentar que debería ser los amores en tiempos de cólera. Y para mí, siguiendo ese hilo, creo que inclusive el libro comienza con otro tipo de amor que es la amistad, ¿no? La muerte de uno de los personajes, amigo sí, del señor Urbino, Juvenal Urbino, que de hecho el mismo nombre es algo interesante, ¿no? Juvenal, de esta de juventud, y Urbino de la urbanidad, de la ciudad, de este pequeña burguesía, que es un doctor, etcétera, una persona muy tranquila, muy metida en su diario, en su rutina, ¿no? No, no pasa nada importante, impresionante con él, pero es ese constante personaje que es como la roca, el ancla de la otra persona, y empieza con eso, con el amor. A mí me llama la atención en cuanto a la, a la, a las palabras que utiliza García Márquez, porque yo de error me leí primero la crónica de una muerte anunciada porque no me acordaba cuál era el que habíamos quedado, y me llamó la atención que en ambos libros García Márquez de repente, en una narrativa que lleva, digamos, muy lineal y con mucho un estilo muy particular, de repente tiene unas pinceladas de groserías, ¿no? Como muy populares, como este cabrón, o es una pendejada, así, pero muy, de repente, cada 100 hojas aparece una palabrita que como que no la ves venir, más en la crónica de una muerte anunciada, pero también aquí en el amor de tiempos de cólera, y de hecho uno de los personajes tiene un loro, y el loro también de repente desvaría en contra de ciertas cosas, y esas son palabras interesantes. Tú me habías comentado que tenías algunos vocablos ahí que te parecían bastante chistosos. sí, uno es temperar, que es temperar es pasar la tarde o decidir pasar un tiempo en algún lugar.
Em, yo lo encontré pues en el diccionario y hablando del idioma, justamente estábamos hablando em, que lo que pasa es que Gabriel García Márquez y pues todo su tema de realismo mágico, él utiliza muchas palabras que son muy propias de la costa Caribe, y bueno, él construyó casi toda su obra en torno a lo que sus abuelos le decían, en torno a lo que aprendió en su infancia a través de sus abuelos. Entonces él habla como se habla en la costa y escribe como se escribe en la costa, y yo estaba buscando como algunas entrevistas o informándome sobre el trabajo de Gabriel García Márquez, y él decía, yo primero pongo la palabra y la busco en el diccionario, Ujú. y para mí es muy importante resaltar eso, porque lo que él quería hacer con su obra era resaltar de alguna manera el idioma de nosotros, los suramericanos, nuestro idioma español, porque es la riqueza que tenemos. Nosotros no, o sea, no necesitamos como legitimar nuestro idioma frente al diccionario de la Real Academia Española, no necesitamos legitimar la forma en que nosotros hablamos, porque ya con la forma en que nosotros desarrollamos el idioma ya crea sentido, crea cultura y crea pues libros como lo hizo él. Muchas veces intentaron que él se rectificara, que utilizara mejor las Ujú. palabras como el diccionario lo decía, y él decía que el diccionario de la Real Academia de Lengua es una cárcel, porque uno puede pretender que un idioma sea como un libro o como una academia o como una institución lo crea, sino un idioma es un cuerpo viviente que pues cambia, muta, nuevas palabras, nuevos significados, pues a Claro, través de lo que yo diría culturalmente se genera. claro, claro. Otra cosa interesante a mí que me gusta del libro es que eh, la construcción de la historia va brincando de personaje, ¿no? Va siguiendo un carril y de repente brinca al otro y te dando las perspectivas distintas de cada uno de ellos. Y digamos que los protagonistas es una protagonista tripartita, ¿no? O sea, primero sigues a uno, luego a otro y luego de repente brinca, pero en general, pues es una historia de amor entre dos personas que, como tú dices, luego se reencuentran después de la muerte de uno de los tres. Y a mí lo que me interesa, bueno, lo que me llama la atención es que juega mucho esto con la temporalidad, como si la historia es un río, y de hecho en el final de la novela hay algo que va por ahí, que va intuyendo esa temporalidad que no termina nunca. Y hay unas varias partes ahí donde hablan de esta temporalidad. Aquí hay una en la página 220 que me gustó, que, volviendo al tema de la satisfacción sexual, dice, la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos contados, y los que no se usan por cualquier cosa, propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre, ¿no? La idea de que la vida, digamos, hay un cierto destino con ciertas cosas ya previstas, pero que uno tiene el libre albedrío de utilizarlas o no utilizarlas, y que lo que se queda atrás, ¿no? Y la vida, digamos, es un río, un cauce que va hacia enfrente, y tiene muchas cositas así que van en ese sentido de la temporalidad. Sí, yo justamente le decía a Arturo que lo que me parece interesante del libro, de los personajes, o la forma que Gabriel García Márquez expone la historia, es que los acontecimientos son narrados de alguna manera por cada personaje, pero luego ese mismo acontecimiento es narrado por otro personaje, es decir, que cada personaje tiene la capacidad de describir cómo es su vida. Y digamos, la protagonista principal, que es Fermina Daza, se casa y su esposo describe en algún momento cómo es su matrimonio, y luego describe ella cómo es su matrimonio. Ujú. Y digamos que es muy interesante que le da como esta psicología al personaje, ¿no? Que el personaje dice desde su propio ser, digamos que existe, cómo está definiendo la realidad, y la descripción de otro personaje permite como hacer ese contraste, ¿no? Ese contraste de perspectivas que tiene un personaje, y esto casi que hace los personajes vivos, como si tuvieran como si existiera esa Fermina Daza, como si existiera ese Florentino Ariza. Entonces me parece muy interesante eso. Sí, esas perspectivas de los personajes, obviamente
la diferencia de la mujer que es más joven, de Urbino, ¿no? Que se casan por una cierta conveniencia social y cada uno lo ve de distinta forma, y luego el otro agraviado, que es el tercero en discordia, que era el guapetón, pero sin un peso, ¿no? Esas diferencias están ahí, y también después están las perspectivas temporales de las personas una vez que la novela transcurre, que se hacen más viejas, y como dice, de hecho, García Márquez, que pues la pareja esta ya no tenía tanta relación sexual, pero que llegaban a un punto en el que más bien era la rutina y otras cosas que armonizaban más, y de hecho, también su perspectiva en cuanto a la vergüenza al final de la novela es interesante. Aquí tengo otra subrayada que dice: "Qué manera más absurda de morirse", dijo ella. "Y la muerte no tiene sentido del ridículo", dijo él, y agregó con pena: "sobre todo a nuestra edad". O sea, como diciendo, ¿qué te importa ya la muerte si ya estamos más para allá que para acá, como decimos en México? Cosa que obviamente en la juventud de ella era un argumento de mucho más peso, ¿no? La vergüenza, el pudor, el qué dirán y todo eso. Y luego él ya en su edad adulta argumenta que eso a su edad no debe de importarle, ¿no? Es otra perspectiva distinta también, porque la novela pasa no estoy muy seguro en qué época se desarrolla, pero yo creo que es como a principios del siglo XX y va desarrollándose como hasta, yo creo, de los años 60, no sé, más o menos lo que yo le calculé, o si no es que un poco antes, pero tiene esa forma de amor. También tiene uno que ponerse en esa perspectiva, porque la historia de amor de este Florentino y Daza es una historia muy, digamos, muy cursi para nuestros contexto actual, ¿no? Ese tipo de amor un poquito difícil de explicárselo, ¿no? Ese viejo amor de que se veían a las escondidas y se pasaban cartitas, y el tipo queda completamente obsesionado, ¿no? De estar nomás cruzándose cartitas, cosa que en mi opinión fue difícil para mí, la verdad, como que ponerme en ese contexto, de que yo decía, bueno, ¿y qué le ve a esta mujer? Pues ya se han visto 3, 4 veces escondidas, y con 10, 20, 100 cartas, ¿cuántas te gustan? Y el tipo queda, o sea, completamente hechizado, ¿no? Hasta el final de su vida. Y eso es una situación medio difícil, y que tenemos que aceptarla, que es distinta en esa época, o que García Márquez la presenta quizá de, adrede de esta manera, tan Y inverosímil. a mí me parece muy interesante pues este personaje porque al principio es un hombre sumamente enamorado y entregado, y luego pues a través del tiempo se va como, bueno, pues las necesidades de cualquier persona, de sentir cercanía, sentir Empieza a amor, deschongar, ¿verdad? y se empieza como a deschungar, o se empieza como no sé, a buscar satisfacción sexual de donde la encuentra y como Sí, sí. sea. Y hay una parte muy bonita que Gabriel García Márquez dice que él es como un cazador furtivo que se quiere comer todo y no quiere dejar nada y nunca deja el corazón, porque él obviamente le escribe cartas a las mujeres, las enamora, las trata bien, tiene relaciones sexuales y luego nunca se queda en la cama, o sea, Sí. nunca le da amor, nunca comparte ningún tipo de intimidad emocional, sino siempre se roba todas ellas. Ujú. Y eso pues me pareció muy interesante, cómo es ese amante furtivo que solamente está buscando su propia Sí. satisfacción, pero a él le importa Y un de, pepino la otra sí, mujer. y de hecho le roba todo, a todas, que es un buen punto que tú mencionas, que yo no lo había visto de esa manera, como que, de hecho, llega tan allá que a una le cuesta la vida, a una de sus Sí, amantes le cuesta la vida por meterse con él. sí, aún es Y no hay como que una gran autorreflexión del personaje, va para adelante, sigue con su vida, ¿no? Y de hecho, a mí debo admitir que me cuesta un poquito de trabajo, a lo mejor no es la intención de que te guste o no te caiga bien, etcétera, el personaje, pero a mí la verdad no me, no me puede ser simpático, no me causa ya, digamos que simpatía a este personaje, porque aparte, como tú ya dijiste, tiene una relación pedófila, perdón, pedófila al final de la novela, cosa que también lo tenemos que poner en el contexto. Tú me has comentado que en la costa, en esas regiones, en esos años, como igual que en México, también hay esas prácticas, pero que es difícil de asimilarlo digamos, en este contexto actual, y más si le agregamos a que el tipo ya le había costado la vida a otra mujer, entonces como que se van juntando esos
esas piedritas y al final él como que trata de redimirse, ¿no? De entregar ahora sí el corazón, pero no sé hasta qué punto lo logra evadir el infierno, que sea. Sí, con esto de la pedofilia es muy interesante. Justamente mi abuela tuvo a mi mamá cuando tenía 14 años y mi abuelo tenía casi 45, 50 años. Él había vivido en una ciudad y se mudó para otra ciudad. Y es muy chistoso porque para mí siempre fue como, wow, ese abuelo era pedofílico. Pero una vez hablé con una tía y me dijo, no, si eso es normal. Y eso en ese tiempo era muy normal que un hombre mayor estuviera con una mujer joven y tuviera hijos y hicieran dos familias. Y él tenía una familia a un lado y otra familia en otro lado. Para mí siempre fue muy crítico, pero al parecer en ese tiempo, hace 100 años, era como, no era bueno, la definición de infancia, yo creo que la definición de qué es infancia y pubertad se viene a desarrollar a partir de los años 60, ¿no? Antes eso no existía, no había los niños podían ir a trabajar, no había jornada Claro. laboral, no había límite de edad para trabajar. Entonces, lo que nosotros definimos por infancia es algo del mundo moderno. Sí, sí, yo creo que ese es el punto que tú marcas aquí. Creo que eso es muy importante, es lo que me refería yo al principio. Ahora que lo pones de ese modo me queda más claro. También en el sentido ese de la historia de amor esa, digamos que uno cae en un anacronismo. Si uno lee esta novela con esa idea de cómo se dan las relaciones ahora o cómo llega a conocer una persona a la otra para interesarse románticamente, la novela nos queda un poquito muy lejana, nos es demasiado extraña, demasiado diferente. Y me pasa un poco como con las historias del manga o del anime japonés, donde los personajes se enamoran de repente a primera vista, ¿no? Y todas las historias transcurren en el colegio a los 17, 16 años, y que es como un contexto también muy, muy japonés, muy local. Y aquí también tenemos que hacer un poquito de ejercicio mental en tratar de posicionarnos en esa época, porque si no, no más Florentino nos puede caer mal, sino también en los otros dos personajes, la mujer, Fermina Daza, también se le hace mucho del rogar, ¿no? Y tiene muchos tabús mentales del qué dirán, y como que sí quiero, pero no quiero, y tócame, pero no tan con dos dedos, nada más con uno. O sea, es como un poquito muy quisquillosa la mujer de repente, ¿no? Y el otro, el Urbino, que tiene una careta de una persona pues de moralidad y de una buena posición económica, pero a la vez también tiene su ladito ahí medio que se le dobla de repente, ¿no? Entonces es difícil si uno va con esos ojos actuales a tratar de meterse a esa historia. Tienes que tener una paciencia y comprensión, digamos, para algunos eventos que ocurren en la novela. Sí, no, es como lo que hay un autor colombiano que se llama Mario Mendoza y dice que cuando uno lee, se sale de sí mismo, se sale del tiempo, se transforma en otra persona, se transforma en Florentino Ariza, se transforma, ya no está en el tiempo de hoy, sino uno tiene que moverse al tiempo de inicios del siglo XX para comprender las costumbres. Entonces creo que eso es pues, lo interesante de hacer estas reseñas y de leer es que nos desplazamos en el tiempo y nos salimos del yo. Para cerrar un poquito, para ir cerrando un poquito, qué tanto logra eso García Márquez en tu opinión como colombiana, que conoces un poco ahí la zona y digamos, qué tanto te puede transportar a ti a la realidad que conoces y traspasándolo a mí, que digo, soy mexicano, pero latinoamericano a fin de cuentas, que la verdad me recordaba mucho, como tú dices, algunos pueblos también de México y las costumbres parecidas. A veces leemos a autores de países tan lejanos como ya dije yo, Japón, pero por ejemplo hay autores famosísimos en Europa, en Asia, en todas partes, y uno como que aprende un poco de esas culturas a través también de la ficción, de los autores. ¿Qué tanto logra García Márquez, en tu opinión, traer al público, a su lector, al mundo, a esa realidad caribeña colombiana? Bueno, pues un ejemplo muy grande son las costumbres que él narra y yo quería leerles una partecita sobre las costumbres o más bien cómo se ven los animales en la costa Caribe y es algo muy interesante, entonces los voy a leer. Adelante. Y dice, ningún otro animal estaba permitido en la casa, salvo la tortuga de tierra que había vuelto a aparecer en la cocina después de 3 o 4 años, en que se le creyó perdida para siempre. Pero esta no se tenía como un ser vivo, sino más bien como un amuleto mineral para la buena suerte, del que nunca sabía a ciencia cierta por dónde andaba.
¿no? Y Y eso la pasa mucho. sí, regresando otra vez al tema del tiempo, la tortuga, un animal que entierra a la mayoría de sus dueños, ¿no? Y que aparte es animal de numerosas fábulas, tiene cualidades de paciencia, ¿no? De Sí. todas estas cosas. Y sí, que seguramente es un animal que ahí en esa zona tiene un estatus distinto. Sí, es lo que yo pues quería decir, es que nosotros en Colombia, para nosotros pues la tortuga está como ahí tirada en la casa, en la costa, y pues, o sea, la tortuga no tiene como una casita, sino ya como que se la pasa debajo de la cama, Sí, y entonces para que medianamente esté viva, uno le deja como comida tirada por ahí y la sí. tortuga. Y como son grandes y crecen, entonces resulta que cuando la tortuga aparece es de buena suerte y hay gente Ah, que pone la tortuga para atrás, intenta buscar números en la tortuga y con los números de la tortuga va y juega el chance para ver si se lo gana. Y así así es con la tortuga. Y hay muchos que dicen, uy, esa tortuga tiene el número del ganador. ok. Entonces, La, como, la son subcultura como de la tortuga de la suerte. sí, y otra costumbre que yo también quería leerles era esta. Nacidos y criados bajo la superstición caribe de abrir puertas y ventanas para convocar una fresca que no existía en la realidad. El doctor Urbino y su esposa se sintieron al principio con el corazón oprimido por el encierro, pero terminaron por convencerse de las bondades del método romano contra el calor, que consistía en mantener las casas cerradas en el sopor de agosto para que no se metiera el aire ardiente de la calle y abrirlas por completo para los vientos de la noche. Y pues eso es muy del Caribe, Del incluso lo Caribe. hago yo, incluso lo hago yo aquí. Y otra cosa que hago yo es limpiar el piso, porque Ok. allá en el Caribe, pues yo nací en una parte de la costa y es que mi abuelita tenía impecable el piso cuando hace Mm. mucho calor, porque el piso guarda mucho calor, pero si se limpia, está fresco y la temperatura del ambiente baja. Entonces, por la noche se abren las ventanas para que entre el aire y por el día se mantienen cerradas. Entonces, muchas veces uno va caminando por la costa por la noche y ve las ventanas abiertas, Sí, porque no claro. tiene. Pero ese pasa aquí también, ¿no? Y eso como tú dices, aquí lo logra García Márquez, traerte a través de pequeñas narraciones de cuestiones que son muy mundanas de la geografía, del clima, etcétera, y que uno pasa por delante desprevenido si no se pone a pensar de dónde viene la costumbre, como el caso aquí en Alemania, de que pues todo el mundo se quita los zapatos porque pues llueve mucho, hay mucho lodo, o que la gente abre las ventanas porque la humedad crea el moho y no hay peor enemigo para el alemán promedio que el moho, ¿no? Le tienen pánico al moho y cosas que Sí, yo, por ejemplo, en el desierto de California, allá de donde vengo, de Baja California, pues no existe el moho, no existe más que en la regadera, ¿no? Ahí no está más seco que el pavo de Navidad, la cosa, ¿no? Entonces, son cosas que creo que el autor logra muy bien en esa narración con pequeñas pinceladitas, ¿no? Y bueno, a manera de otro, ahora sí que pues para mí fue la primera vez que leía a García Márquez, me dio gusto compartir la experiencia con May y me dio gusto también equivocarme de leer el de Crónica de una muerte anunciada porque debo decir que es más mi estilo, a mí me gustó el del Amor en tiempos de cólera, pero el otro es un poquito más chusco, más divertido y creo que si están buscando también todavía más costumbres raras y extravagantes del mundo rural colombiano, creo que el de la muerte anunciada es todavía más locochón, les puede gustar, también es más breve también. Y bueno, no sé si tú tienes alguna otra recomendación de García Márquez, algún otro libro que te haya gustado en particular. pues yo creo que Cien años de soledad es como la cumbre, es muy importante leerlo. Creo que lo más importante que él hizo pues fue este trabajo periodístico e histórico de buscar cuáles son los dictadores que en ese momento estaban en... ¿Aló? Sí, Sí, cuáles son los escuchamos. dictadores que en este momento estaban en el continente y se reflejan de alguna manera en el libro. Entonces yo creo que pues Cien años de soledad es como el más recomendado. Yo Sí, creo que hay pues que me leerlo. lo dejas de tarea, ¿eh? Lo voy a tener que leer porque no lo leí. Son de esos libros que uno escucha tanto y se los han contado ya las personas que los han leído, que le quita un poco las ganas a uno, pero me dio mucho gusto meterme al mundo de García Márquez porque definitivamente su narrativa y
todas sus palabras y como juega. Es un autor bastante entretenido y no debe uno de asustarse cuando ve libros de grosor especial, ¿no? De gran grosor, porque se va rápido. Yo Sí. quisiera invitarte, May, otra vez aquí con una mejor calidad en el video, con un mejor fondo, una vez que arreglemos este asunto, pero que sigamos colaborando, que nos vayamos a dar retos de lectura donde leamos de nuevo paralelamente y si a los amigos que nos están viendo, a nuestros personas que están aquí suscritas al canal, pues les gusta esta reseña así con 2 personas, pues pónganos ahí el like y darnos alguna idea de algún libro que quieran que leamos también. Y no sé, si aceptan la invitación, yo con mucho gusto te tengo aquí las veces que sean necesarias y que tengas ganas y tiempo. Bueno, gracias. Yo quisiera pues agradecerles a todos por pues ver, por comentar, y también quisiera cerrar como es esta reseña con una nota que me gustó mucho de Gabriel García Adelante, Márquez, adelante. y digamos que para mí me hizo reflexionar mucho. Entonces dice, el tío estaba resentido con él por la manera como malbarató el buen empleo de telegrafista en Villa de Leyva, pero se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no hacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. Interesante, ¿no? Renovarse o morir, dicen en México. Sí, renovarse, morir, y que Renovarse o tú lo morir. tienes que hacer por ti mismo, ¿no? Como que Claro. convertirte en un adulto, tomar la Ujú. decisión de tomar riesgos en la vida, parirse a sí mismos. Me gustó mucho eso. Y tiene mucho que ver con la novela. Si uno, ya sin spoilers, ¿no? Pero si uno lee la historia, a final de cuentas es eso también, redescubrirse de estos personajes que van transitando en diferentes realidades en el tránsito de la novela, de cómo van creciendo, madurando y todo, y que se tienen que redescubrir. Absolutamente. Sí. Bueno, May, entonces te mando un abrazo, un gran saludo y estamos al pendiente. También estén aquí atentos para cuando pueda reseñar ya por fin el trabajo de la escritora también, May, y la vamos a invitar aquí para que nos dé sus comentarios también. Muchas gracias, May. Chao. Adiós.